Analizamos el momentum de la economía y los mercados con Ismael García Puente, es gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial, MGP. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo muy bien. Fenomenal. Y con Gonzalo Lardíez, gestor en Andbank. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas, todo bien. Ahí estamos, encadenando nuevos máximos en el caso de la bolsa americana, el Dow Jones y el S&P 500. ¿Se le ha perdido el miedo a la inflación, a la crisis energética, al tapering? Mientras haya liquidez, la liquidez manda. A veces, pues, la liquidez es algo que no tenemos demasiado en cuenta, pero cuando hay liquidez en los mercados, pues muchas veces las valoraciones quedan en segundo plano. Entonces, dentro de un entorno de represión financiera que llevamos un montón de años, pues se obligan poco a poco a los inversores, aunque algunos no tengan demasiado propensión al riesgo, pero sí a ir cogiendo riesgos, porque lo que ha dado lo tradicionalmente sencillo es muy poco y hay que asumir riesgos sí o sí. Ahí están los bancos centrales y ahí están las circunstancias. Entonces hay que liarse un poco la manta a la cabeza y tirar para adelante. Sí, yo creo que es el factor clave, ¿no? La liquidez. Hay una correlación bastante clara entre cuando los bancos centrales imprimen dinero y lo que hace la bolsa a las semanas siguientes, ¿no? Además de la liquidez, yo creo que los mercados también, al menos el americano, está muy soportado por la temporada de resultados, ¿no? Que llevamos muy poco, pero prácticamente se descuenta en torno a un 30% de crecimientos de beneficios. Y está marchando bien, ¿no? Hay sorpresas bastante positivas. Además, esta semana es una semana, digamos, importante. Las grandes tecnológicas que pesan hasta un 25% del S&P 500 se están publicando bastante bien por ahora. Ayer Facebook, bueno, y Netflix también, pero sobre todo Facebook, que siempre la considero un poco la compañía un poco como odiada, ¿no? La que nadie usa, denostada, pero ahí está, ¿no? Trimestre tras trimestre con un incremento de beneficios. Además incrementan el número de usuarios, es decir, es una máquina, si podéis permitirme la expresión, de generar dinero, ¿no? con sus usuarios y yo creo que todo eso aupa a los principales índices, ¿no? Por esa concentración también que hay en el S&P 500. Enseguida vuelvo al tema de la liquidez, pero ya que estamos tocando el tema de las Big Techs, de quien se habla hoy es de Tesla, después de haber superado ese listón de $1 billón. Otro día más hablamos de un dato, que no es que sea mío, ni lo he calculado yo, lo he leído en algún sitio. La capitalización de Tesla aumenta a un ritmo de $1.000 millones cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Sí, bueno, realmente en algunas métricas utilizamos multiplicadores sobre beneficios. Tesla está a 20 veces ventas, no a 20 veces beneficios. Y bueno, el espaldarazo de ayer con supongo que es el tema de Hertz, la compañía de alquileres. 100.000 vehículos, ¿no? Sí, que 100.000 vehículos, pues al fin y al cabo en Europa vendió en el 2020 un 90 y pico mil. Hertz, que en junio estaba en bancarrota, y ahora está pues 4.000 y pico millones, supongo, más o menos es el cálculo, unos $40.000 por vehículo, pues 4.000 y pico millones, con lo cual bueno para Hertz, que subió, bueno para Tesla, bueno para el mercado, pues ahora todo positivo. Ya veremos cómo se hacen los coches, con qué materiales, cómo se recargan y cómo se pagan, pero bueno, eso ya es otra historia. De momento. Oye, volviendo al tema de la liquidez, sin duda que mientras haya dinero, y lo va a seguir habiendo durante unos meses, el mercado va a tener ahí un pilar muy fuerte. Pero por esa regla de 3, cuando se acabe la liquidez, ya veremos lo que cuenta el señor Powell el próximo día 3 de noviembre. Si se acaba el 22 de junio, ahí se acaba la fiesta. No sé si se acaba, pero a lo mejor se para. Esa es la incertidumbre. El balance de la Fed, igual que el resto de grandes bancos centrales, no ha hecho más que crecer desde el año 2008. El único periodo que la Fed empezó a no reinvertir o no incrementar su balance de forma continuada fue última parte de 2018, mediados de 2018 y 2019. Y el mercado empezó no a tambalearse, pero a no tener las cosas tan claras. Recordar que en agosto del 19 la Fed tuvo que salir con aquellos repos inversos, creo que eran de 100.000 millones de dólares, porque realmente en el mercado había cierta tensión. Luego vino la pandemia y nuevo empujón al balance, y los balances de los bancos centrales no han hecho más que crecer, y eso significa liquidez en el mercado. El único periodo que tenemos donde ese balance ha dejado de crecer y empezó a reducirse porque no se reinvertían los vencimientos, hay que recordar que la última parte de 2018 fue bastante complicada. Entonces habrá que ver, habrá que testar cómo está el mercado, cómo está la economía, pero sí que es verdad que hay unas circunstancias nuevas, que son esos datos de inflación, que confiemos en todo en el transitorio, pero están un poco más tozudos de lo que esperábamos hace unos meses.
Sí, yo creo que es el factor determinante la liquidez, ¿no? En el año 2018, en el último trimestre, digamos, que provocó que todos los activos acabaran en negativo el año. Fue casi uno de los peores años de la historia, ¿no? Así que yo creo que los bancos centrales tendrán bastante cuidado. No olvidemos que no están hablando de apagar el fuego, sino de no seguir alimentándolo, ¿no? No seguir alimentando esa llama. O sea, que vamos a seguir teniendo liquidez. Además, nos han dicho que los tipos de interés se van a mantener en los niveles actuales, pues, digamos, durante un tiempo después de que acaben esas compras, ¿no? O sea que al final la rentabilidad, digamos, real, lo que nos paga los bonos, el tipo nominal menos la inflación, va a seguir siendo negativa. Eso es un apoyo muy fuerte para todos los activos de riesgo, ¿no? Creemos que eso no va a cambiar porque la inflación, como bien decías, no puede que se mantenga alta o más alta de lo que estábamos acostumbrados por un tiempo, y eso va a hacer un soporte para los activos de riesgo. O sea, es que este año, por ejemplo, es el peor año en renta fija americana desde el año 2009. Es decir, que al final todo también está llevando a que no hay alternativa. O sea, es que prácticamente no hay alternativa a los tipos de interés, y eso está moviendo parte del dinero también de los ahorros del año pasado hacia la bolsa, ¿no? Hacia las bolsas. Y yo creo que esa tendencia todavía tiene algo de recorrido, aunque yo sí que recomendamos cierta cautela en los próximos meses. Hay economistas y analistas que incluso creen que la Reserva Federal no se va a atrever a subir los tipos de interés, por mucho que ahora mismo las actas reflejen que sí que hay ya el objetivo es empezar a subirlos a final de 2022. Lo digo porque evidentemente esto es un juego, entre comillas, de probabilidades, siempre mirando hacia futuro, pero claro, no casa muy bien la idea de que nos estén diciendo, por un lado, que la economía se desacelera y por otro, que van a subir tipos de interés. Yo creo que van a tardar más en subir tipos de interés ahora que si esta situación la hubiéramos tenido hace 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que estamos muy condicionados con el nivel de deuda, con las pretensiones del gobierno americano de plan fiscal, que van a ser, digamos, el gobierno va a tener necesidad de emitir esos bonos, ¿no? Y alguien se los va a tener que comprar. Y las cantidades que están manejando, aunque se han reducido, sigue siendo bastante grandes, ¿no? Con lo cual la Fed todavía va a tener mucho que decir ahí. O sea, yo creo que nos han avisado, es que nos están telegrafiando de que van a mantener los tipos de interés más bajos pese a que la inflación vaya a subir. Y yo creo que el gobierno lo necesita para emitir o para gastar todo lo que pretende gastar. Y además, digamos, un tema un poco político, ¿no? Jerome Powell tiene que renovar su presidencia en unos meses, y supongo que querrá estar del lado del que le designa. Yo creo que es un equilibrio muy delicado. Nuestra particular burbuja inmobiliaria del año 2007-2008, al fin y al cabo, éramos conscientes de los potenciales desequilibrios que había en la economía, y fue una crisis financiera global lo que al final, digamos, que cortó, digamos, la dinámica que llevamos aquí. Lógicamente, contraviene un poco la lógica financiera los datos de inflación y los tipos de interés donde están. Es un equilibrio muy inestable, y un equilibrio muy inestable que, igual que sucedió con nuestros excesos en la burbuja inmobiliaria, pues hace que un evento exógeno potencialmente sea mucho más dañino. Y esto sucedió en la década de los 70. En el principio de los 70 la inflación en Estados Unidos ya venía repuntando, pero esa inflación repuntando, pues digamos que las políticas monetarias no eran acorde, porque precisamente lo mismo que ahora, no era el momento adecuado, porque hacía peligrar el crecimiento y el paro estaba creciendo. Y vino el shock de la crisis energética del año 73, y allí pues unas tasas de inflación que eran elevadas pues pegaron un salto tremendo. Entonces ese shock en otras circunstancias hubiese tenido impacto, pero no hubiese sido tan crítico. En ese entorno ese shock tiene un impacto mucho mayor. Entonces lo delicado de la situación actual es que es un equilibrio bastante inestable, y cualquier cosa que ocurra que no está en el guión, eventos geopolíticos o lo que suceda, pues hace que el potencial impacto pueda ser potencialmente mucho mayor. Y ese es ahora mismo, yo creo, que el principal riesgo de cara a próximos meses, en que todo siga como está, que este equilibrio un poco inestable se mantenga, pero que no suceda nada que no está en el guión, porque sí que en esas circunstancias pues el impacto que puede tener puede ser más importante que en otros momentos. ¿Crees que en estos momentos hay más elementos a favor o en contra para esperar que continúe ese rally en Estados Unidos y también Europa un poquito por detrás? De momento todos son a favor. Mientras no suceda nada fuera del guión, lo que comentábamos, todos son a favor.
pero sí que hay que estar atentos a potenciales riesgos, que los riesgos siempre más peligrosos son los que no están en el mercado, esos inesperados y esos que aparecen pues de una noche para la mañana siguiente. Lo que está ya en el mercado, normalmente el mercado lo valora, ajusta y se posiciona. El peligro es las cosas que no están en el mercado y que puedan suceder en los próximos meses. Y no es lo mismo la situación que tenemos ahora que el entorno que teníamos hace un año y pico, 2 años, con tipos muy bajos, pero inflación también muy baja. Entonces, para mí ese es el principal riesgo, el eventos que no están ahora mismo metidos dentro de la parte de riesgos y que se sucedan de manera repentina. Mientras eso no suceda, la liquidez sigue estando allí, los riesgos siguen acotados y la inflación pues va a ser transitoria. Entonces no vemos impedimento en que esto continúe, pero muy atentos a cosas que no están en el guión, porque el guión puede cambiar de forma repentina y ahí sí que el mercado pues a lo mejor puede reaccionar de forma pues un poco más inesperada. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por poner un poco más, ¿no? La macro es un poco ahora mismo el relato, ¿no? Lo que más está haciendo, digamos, de traer o restar ánimo a los inversores, pero en realidad los datos macro que están saliendo, es verdad que están saliendo peor de lo esperado, pero están muy por encima de los niveles del año 2019, ¿no? Anteriores a la pandemia. Los PMIs preliminares que conocimos el viernes todavía están en 50 y muchos, ¿no? Entonces, yo creo que tanto la macro todavía es positiva, aunque ya digo, el relato o el sentimiento es lo que está quizá drenando confianza, pero no olvidemos que los problemas que estamos teniendo no son por falta de demanda, que es lo que veníamos achacando hasta marzo de 2020, sino son problemas de oferta. Es decir, la demanda está ahí, donde estamos encontrando problemas es que la oferta no es capaz, digamos, de reaccionar ante tanta demanda, ¿no? Y eso de alguna forma nos asegura que hay un crecimiento, digamos, a medida que se van resolviendo todos esos cuellos de botella. O sea, la macro para nosotros, aunque empeore el relato, es más o menos positiva. Las valoraciones, hay un poco de todo, ¿no? Al final hay compañías muy caras, como hemos hablado antes de Tesla, otras que creemos que se han ajustado un poco más este año a medida que han subido los tipos de interés, y luego la liquidez, que hemos dicho que va a seguir todavía, no sabemos si empujando demasiado, pero al menos seguramente que no esté en nuestra contra, ¿no? Entonces, digamos, los 3 pilares un poco básicos, que son los que nosotros afrontamos a la hora de invertir, nos recomiendan, digamos, un entorno todavía positivo. Eso sí, como he dicho antes, cautela, porque los próximos meses puede ser un poco complicado por todo el ruido de bancos centrales, decisiones, los efectos, digamos, de comparación con el año anterior, cuando pasemos a 2022, van a empezar a ser peores, obviamente, y hasta el primer trimestre del año 2022 nosotros vemos las cosas como nadar y guardar la ropa, ¿no? Como cierta cautela. Es un esperar y ver, pero siempre hay oportunidades. Ahora le pregunto a Gonzalo por las oportunidades, pero por rematar, tema de crecimiento en España. Ayer el Banco de España ya advirtió que iba a hacer una rebajita significativa a la previsión de crecimiento. Esto de alguna forma quiere decir también que los presupuestos que hay para el próximo año pues se quedan en papel mojado. Ya sabemos también un poco cómo es esto, pero en el caso de España, por ejemplo, el volumen de fondos que invierten en bolsa española en tu mesa ocupa más o menos espacio que el volumen de fondos que tú seleccionas a nivel europeo o incluso global. No, menos. Sí, digamos que un poco menos, ¿no? Al final, la economía española, bueno, respecto a las previsiones, yo creo que estamos viendo revisiones a la baja en todas las áreas del mundo, pues España no podía ser menos en este caso, ¿no? Mañana, precisamente, nuestro servicio de estudios Macroeconomics publica sus previsiones, así que todavía no sé un poco los detalles, ¿no? Pero vamos a crecer menos del 6,5%. Pero yo estimo que al menos rebajarán la previsión anterior que tenían, ¿no? Y yo creo que también se pondrá mucho foco en el año 2022, en esa llegada de los fondos del Next Generation UE, que yo creo que, bueno, si se empeñan bien, si se gastan bien, pues nos pueden aportar crecimiento para compensar la posible rebaja del PIB en 2021. Respecto a la inversión, la bolsa española tiene un mix de compañías que, digamos, puede ser favorable para el entorno actual de subida de tipos, sobre todo con el componente financiero y demás, pero por ahora tienen cierto menos peso, ¿no? A la hora de tema de flujos, ¿no? Yo creo que todavía nos queda un poco para compararnos con los mercados europeos. ¿Alguna oportunidad interesante? Aunque insistamos en la idea de que ahora mismo la bolsa está para esperar. Claro, el tema está en que en el primer trimestre de este año estábamos
al hilo de las vacunas, estímulos y demás, con la esperada vuelta a la normalidad. Y esa vuelta a la normalidad pues trae cosas debajo del brazo que no estaban antes. Entonces todo esto pues tiene un impacto. Nosotros somos una economía muy dependiente del sector servicios y muy dependiente del turismo. Y si vemos que a lo mejor pues las compañías, hoy precisamente no recuerdo qué compañía hotelera ha presentado, todavía está en pérdidas. Y esto es de compañías españolas, de compañías europeas y en general pues las aerolíneas de corto radio sí que han recuperado, pero las de radio largo pues todavía están en esa situación. Entonces nosotros somos a nivel macro una economía que depende de esa parte de la economía que es muy cíclica y dentro de los servicios. Entonces a nivel macro esto pues tiene el impacto. Luego a nivel de sectores, pues lo que hemos comentado muchas veces en España, hay dos sectores que copan el 50% del índice y de esos dos sectores se da la paradoja que uno es el mejor del año en Europa, que son bancos, y otro es el peor del año, que son eléctricas. Entonces, pues bueno, hacemos una media y quedamos ahí en medio. Gonzalo, ¿tú crees que para que suban los bancos tienen que bajar primero las eléctricas? Pues no lo sé, realmente lo que les beneficia a unos les perjudica a otros. Realmente lo hemos vivido este año. Lo digo porque ya vemos que cuesta que entre dinero nuevo en el mercado español. Fue exactamente lo contrario a lo que sucedió hasta el momento previo a la pandemia, que la bolsa española parecía que no brillaba, pero teníamos a todos los sectores defensivos prácticamente en máximos históricos. Iberdrola pasó de ser una compañía pues que hace 6, 8, 10 años pesaba un 6-7% en el índice a ser la compañía con más peso de largo. Y eso se hace pues por mérito propio cuando tu cotización va subiendo, pero también por demérito de los demás porque su peso en el índice va cayendo. Todos recordamos lo que pesaba bancos en el año 2007-2008, que era el 30 y tantos % del índice, y se redujo, pero sigue siendo un peso importante. Entonces la bolsa española lo hizo mal previo a la pandemia, pero si estábamos en sectores defensivos con tipos bajos y expectativas de inflación ancladas, pues que le digan al inversor de Iberdrola de toda la vida que la bolsa española va mal, o al inversor de Celnes o al inversor de Inditex. Eso sí, dependiendo de en qué sector estés, pues las circunstancias son muy distintas. Y normalmente los problemas son casi siempre iguales en todos los mercados. Y lo que hemos comentado muchas veces, depende mucho del peso que tenga cada sector en los índices. Alemania, Europa no ha ido bien, pero el DAX está en máximos históricos hace no demasiado tiempo. El Eurostoxx no, porque tiene mucho peso en financiero, pero te vas al DAX y el peso que tiene ya el Deutsche o el Commerzbank pues no llega ni al 2-3% del índice. Entonces, unos sectores u otros realmente es la clave. Y el problema de IBEX como representativo de la economía española es que hay dos sectores que es el 50% del índice y normalmente lo que le va bien a corto plazo a uno le va mal al otro, y tenemos a uno que es el mejor en el sectorial europeo en el año, que es bancos, y a eléctricas, que es el peor. Entonces ese es el gran hándicap. ¿Tú crees que siguen hablando entre ellos los bancos? Me refiero a... Sí. Yo creo que sí. Seguirán. Esta semana hemos tenido el tema de Sabadell con la oferta que ha tenido y demás. Bueno, son operaciones pequeñas, pero realmente la situación del sector sigue siendo complicada y están más centrados en vamos a reducir costes y ya veremos cuándo vienen los ingresos, y una manera de reducir costes es sinergias y reducir capacidad, con lo cual mientras esto siga siendo el entorno las operaciones yo creo que todavía se van a discutir. Otra cosa es que se materialicen, que ahí es otro tema, pero... Bueno, pues ya veremos lo que sucede en 2022. Gonzalo Lardíez, gestor en Advan, Ismael García Puente, Mapfre Gestión Patrimonial. Ha sido un enorme placer, como siempre. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.